Hola a todos, muy buen día. Bienvenidos a esta quinta sesión de 30 minutos con la ISO 19650. Son las 9 de la mañana, Bogotá, Colombia. Y TD3 Arquitectura y BIM International, con su canal de podcast BIM Station, les agradecen que nos acompañen en estos encuentros virtuales. Hoy en su quinta sesión, estamos en la penúltima sesión, estamos a punto de terminar esta primera gran tanda de temas con la ISO 19650 y esperamos que no sean los últimos que vamos a realizar, que ustedes nos acompañen próximamente a definir cuáles serán los sistemas en los cuales podemos seguir compartiendo información. En esta quinta sesión, como siempre, vamos a ver entonces hoy dos temas. Lo avisamos en la cuarta sesión anterior. Hoy vamos a hablar de los requisitos de información asociados al intercambio de información, o como se conoce, EIR. Y vamos a ver algo correspondiente a la gestión de información que se habla en la ISO 19650, parte 2. Como siempre, advertencia: es un espacio para compartir conocimiento de manera libre. No se permite transmitir de ninguna manera información que atente contra derechos de autor o propiedad intelectual. Asimismo, los correos electrónicos que ustedes nos han facilitado es para poder de esa manera invitarlos a estas sesiones, así como compartirles las presentaciones. Después de que acabemos la sexta sesión, les compartiremos la segunda tanda de presentaciones y los videos que irán saliendo progresivamente en YouTube para continuar compartiendo la información de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581-2012 y el Decreto 1377 de 2013, temas relacionados con Habeas Data. ¿Quiénes los acompañan? Alejandro González, arquitecto de la Universidad Nacional, BIM Manager de RIX School y gerente de TD3 SAS. Lo encuentran en contacto @td3.com o en la página web www.td3.com.co. Quien les habla, Germán Acuña, ingeniero civil de la Universidad Nacional y BIM Manager de la Universidad Rey Juan Carlos, gerente de la empresa BIM International SAS Colombia. Lo encuentran en el correo electrónico jacuna@biminternational.com.co o www.biminternational.com.co. Y sin más, damos paso a la quinta sesión de hoy. Alejandro González. Alejandro, muy buen día. Hola, Germán, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Todo tuyo el auditorio, Alejandro. Perfecto, muy bien. Gracias. Puedes compartir presentación. Listo. Bien, muy bien. Como lo mencionó Germain, entonces el día de hoy vamos a desarrollar un tema relacionado con los requisitos, la aplicación de los requisitos de información, o como están descritos en la ISO 19650 como EIR, o Exchange Information Requirements, requisitos de intercambio de información. Bien, un segundo que este tablerito nos está aquí. Ya, bien. Entonces, bueno, entonces, tal como está definido en la ISO 19650, indica que los requisitos de información o los Information Requirements corresponden a una especificación que establece la información o datos que debe ser producida, cuándo se produce, su método de producción y su destinatario. La encontramos en el numeral 3.3.2 de la ISO 19650 en su apartado 1, la publicación del 2018. ¿Qué significa esto? Esto es básicamente, como coloquialmente me gusta decir, es la lista de deseos. ¿Sí? Es ese compendio de necesidades que plantea alguien, la parte que designa el contratante, el mandante, quien tiene la obligación de definir con claridad y decir qué es lo que quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere, en dónde lo quiere, ¿sí? Entonces, esto nos da lugar a ampliar lo referente a qué información debe ser producida, ¿sí? Por información o por datos podemos hablar de documentos, videos, audios, modelos, planos, modelos físicos. Toda esta información que puede requerir
la entidad o la parte que designa para poder cumplir con su objetivo en el desarrollo del proyecto para el cual se está empleando la metodología. Esto tiene como fin, pues, tener claridad tanto para quien está solicitando el servicio o el producto como para quien lo va a desarrollar o como para quien lo va a entregar. Es importante saber cuándo se debe producir o presentar esa información. Tiene directa relación con los hitos de desarrollo del proyecto, con el propósito también de conocer el estado de avance, podemos decir, de la información de los datos o del producto que se va a recibir en ese punto, con el propósito de comprender y tener completa claridad de los alcances y de los desarrollos que pueden darse con el producto que en ese momento se recibe. Además, permite desarrollar un flujo de trabajo, un flujo de información estructurado en el cual las partes están de acuerdo en la información, en los componentes y en el estado, llamémoslo, de madurez o de avance en que se va a recibir el producto, con el propósito pues que se puedan ejecutar todos los procesos, se puedan ejecutar todos los alcances para los cuales está planteado el proyecto. Es así como, por ejemplo, se puede pensar que en unas fases tempranas de proyecto podamos recibir un modelo o unos modelos que estén en una fase esquemática en donde básicamente se pueden identificar unos elementos generales y se entiende que ese modelo puede atender unos usos específicos, como básicamente una definición de zonas, una validación de espacios, pero no está preparado para atender unos usos más avanzados, como por ejemplo cuantificación o planificación de fases o fabricación digital. Bien, por eso es importante conectar todos estos puntos de el qué y el cuándo. ¿Sí? ¿Qué recibo y cuándo lo recibo? ¿Qué recibo en fases tempranas de desarrollo de proyecto? ¿Qué recibo o qué espero del modelo y de la metodología en una fase de planeación, en una fase de viabilidad? ¿Sí? En donde pues debemos tener una información mínima para cumplir con los objetivos que se plantearon. Bien. El segundo punto es cómo se debe producir o entregar esa información. Es básicamente expresar el proceso a través del cual la información o los datos establecidos o que hacen parte del modelo van a ser construidos, van a ser, llamémoslo, ensamblados, ¿sí? Si la información se va a construir de manera integrada, si va a ser de manera federada, si esa federación va a llevar a la segregación de información en distintos equipos, como lo vimos en la sesión pasada, en cuántos equipos de tareas, cuántos task team voy a tener asociados a cada project team, cuántas partes designadas van a estar involucradas en el desarrollo de un proyecto en particular, si se va a desarrollar un flujo de trabajo a partir del uso de una tecnología específica, cómo va a ser ese manejo de información, si va a ser a través de el uso de una tecnología local, un almacenamiento de datos local, si va a ser a través de una tercerización de almacenamiento de datos y demás, porque todo esto va a tener relación con el siguiente punto que va a tocar en un momento Germain, y es la gestión de la información. Es decir, el saber el cómo, ese cuándo y ese qué, nos va a permitir establecer una estrategia de gestión, manejo y producción de información para que las partes puedan acceder a ella
sin ningún problema y no se generen traumatismos en el desarrollo del proyecto y que la información esté disponible en el momento en que se requiere y como se requiere, ¿ya? Estos, pues, son conceptos que se manejan o son aplicables a varios espectros de la industria y que empiezan a tenerse en cuenta en el desarrollo de nuestros proyectos de edificación e infraestructura, buscando establecer esas reglas claras entre las partes para evitar situaciones en donde pueden existir o alcances no muy bien delimitados y por ende generar falsas expectativas o expectativas, llamémoslas, fuera de contexto, fuera de marco, tanto en quien ejecuta como en quien va a recibir el producto. Bueno, ¿quién debe producir o entregar esa información y a quién debe entregarla? Esto tiene relación directa con un aspecto que se llaman las transacciones de datos y es establecer, por ejemplo, en qué momento, quién es el responsable, quién es el doliente, quién es el autor, quién es el usuario de una parte o un componente de la información o de los datos que hacen parte del modelo. Eso da lugar a una delimitación clara de responsabilidades dentro del flujo de conformación del modelo y da también lugar a poder establecer la manera en la cual la información fluye dentro de los distintos actores que hacen parte del proyecto. Es así como, si recordamos el esquema anterior, permítanme, aquí utilizo la herramienta. Si recordamos el esquema, este esquema de equipos que vimos en la sesión pasada, en donde el cliente, lo voy a representar con la C, se encuentra en la mitad y tiene una conexión con la parte principal designada, vamos a llamarlo aquí P1, perdonen que estoy escribiendo con el mouse, y esta parte tiene relación o tiene una comunicación con los project teams, y este a su vez con los task teams. Entonces establece, por ejemplo, ese flujo de información y comunicación entre en qué momento se establece la entrega de información entre el cliente y la parte designada. No hay una conexión directa, por ejemplo, entre el equipo de tareas y el cliente. ¿Sí? Esto no se debe dar. En razón a que se debe respetar este flujo de transacción de información en cuanto a que hay un responsable de generar la información, hay un responsable de hacerle un control de calidad, una aprobación, verificación o validación, y ese a su vez tiene una responsabilidad de coordinación, de filtrado, para poder llegar finalmente al usuario, a quien va a consumir esa información. Entonces, esa parte del quién, de quién desarrolla la información y quién la entrega, es sumamente importante, así como los otros conceptos. Pero es determinante para evitar que se generen cortocircuitos en este flujo de información y que se genere una posible lectura fallida de los datos o una ruptura en la trazabilidad de los datos en el proyecto. Por eso es tan importante reconocer ese qué, ese cuándo, ese cómo y ese quién. ¿Sí? Es una obligación, y soy enfático en eso, no es una opción dentro del desarrollo de la metodología, es una obligación del cliente, de quien está planteando la necesidad, establecer de manera clara, de manera concreta y de manera directa sus necesidades, y es una obligación de parte de quien ofrece el servicio establecer la manera en la cual va a desarrollar, cuándo va a entregar y quién va a entregar la información
atendiendo a los requisitos y necesidades que le ha planteado su cliente. Uy, se quedó ahí la anotación. Bien. Bien, entonces, vamos por aquí a ver si borremos esto. Ya. Listo, entonces, los requisitos de información relativos a una asignación, a una designación, a un señalamiento, a una solicitud, tiene que ver principalmente con estos aspectos y con este cuadro extraído directamente desde la ISO 19650, entendiendo cómo se maneja la información en la fase de desarrollo y cómo se va a integrar durante la fase de operación y mantenimiento de la edificación. Entonces, es importante entender cómo se va a transferir esa información, a través de qué mecanismo, en qué formatos, cuáles van a ser los métodos de entrega, ¿sí? Esto de los formatos es sumamente importante, si va a ser un formato nativo, si va a ser un formato abierto, si va a ser un formato propio, ¿bien? ¿En qué oportunidad se va a transmitir la información? Semanal, cada 2 días, cada trimestre, con cada hito de proyecto, al final de proyecto, acorde al flujo de inversión. Todo eso se debe definir para evitar traspiés en el desarrollo del proyecto. ¿Cómo se va a acceder a la información que se está produciendo? La información me va a llegar a través de un correo, de un servidor local, de un servidor VPN, si nos va a ser a través de un servidor en la nube, de una plataforma colaborativa, de un entorno común de datos, por correo, en físico. Todo eso debe ser claramente definido. Importante aquí enfatizar en que los requisitos de intercambio de información que antes de la expedición de la norma de la ISO 19650 en las PAS y en los BS, se refería no a los requisitos de intercambio de información, sino a los requisitos de la empresa, requisitos de información de la empresa. Entonces, por eso es muy común y es muy válido entender que los requisitos de información tienen que ver con esa lista de deseos, con esos deseables, esos requerimientos y necesidades que requiere principalmente la organización y a los cuales debe atender la parte o el proveedor que va a atender esos requerimientos. Por eso es importante entender aquellos aspectos o reconocer, visualizar y expresar esos aspectos de gestión, los aspectos comerciales, técnicos en el desarrollo de esa información del proyecto, ¿sí? Porque le da luces también al cliente de la capacidad técnica y la capacidad de respuesta que tiene el consultor a cargo, ¿sí? En este caso, pues también se incluyen aquellos aspectos relacionados con los métodos y procedimientos que van a ser usados por el equipo de trabajo, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto en donde solicitamos el manejo de un entorno común de datos o el acceso a un entorno común de datos y en donde nuestro consultor o la parte parte principal designada manifiesta que lo va a hacer a través de un manejo de Dropbox o de Google Drive, pues ya si nosotros como clientes tenemos conocimiento, podemos intuir o establecer o reconocer el grado de manejo o el nivel de madurez que puede llegar a tener ese constructor en el manejo de la metodología, ¿sí? Sin que el uso de esas herramientas refiera particularmente una falta de capacidad técnica o una experticia en particular, pero sí nos da a nosotros luces sobre la manera en la cual se va a manejar la información, en términos de sostenibilidad, en términos de seguridad, en términos de, de gobernabilidad y en términos de gestión misma de los datos.
Bien, aquí también importante dentro de este apartado es observar la manera mediante la cual los aspectos que se han definido en los requisitos de intercambio de información cumplen con lo expresado en los otros IRS, los de organización, los de proyecto, los de modelo, y en el caso en que se pase a la fase de operación y mantenimiento, los relacionados con el activo. Bien, es importante entender también que ese aspecto del cuándo tiene que ver con esos gatillos o esos desencadenantes, esos triggers que se reconocen ahí, que reconocen la definición, el cambio entre una fase u otra, o el poder definir que se ha conseguido el objetivo para el cual se planteó el desarrollo de un intercambio de datos en particular. Bien. Ok, entonces esto identifica que es posible o hace parte del alcance de la parte designada poder reconocer y poder subdividir, poder de alguna forma, llamémoslo, sectorizar o dividir en necesidades o requerimientos más pequeños o de menores dimensiones los requerimientos principales que le han sido transmitidos por la parte que designa, con el propósito pues de conseguir los objetivos. Bien. Ok, esto es importante entender que como les mostré en ese rápido esquema que hice hace un momento con el mouse, ese intercambio de información o esos requerimientos de información no se dan únicamente entre las dos partes principales, entre la parte que designa y la parte designada, sino también se deben dar al interior del equipo, tanto del Project Team como del Task Team. Si esto se vuelve una cadena, un ciclo en la definición de el manejo de la información y los datos, ¿sí? Para establecer de manera clara cuál es la información que voy a construir, cómo, cuándo y quién la entrega. Bien, esto se refiere y busca el propósito, tiene el propósito de dejar claro que esas designaciones o esas asignaciones pueden variar o pueden existir distintas niveles, calidades o especificaciones que se van desarrollando a lo largo del proyecto. Si bien esperando que esos cambios, esas modificaciones, esos tipos nuevos de asignaciones no sean cambios sustanciales, a los principios originales con los cuales se desarrolló el proyecto, y entender que pueden existir distintas agrupaciones, distintos niveles del manejo de encapsular esa información para el desarrollo del proyecto. Bueno, eso es lo que quería compartirles, lo que quería expresarles, y pues le doy paso a Germain. Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandro. Vamos a hablar en estos últimos minutos del concepto de gestión de la información. Ya Alejandro nos daba el anticipo justamente de todos estos temas que corresponden a los requerimientos de información. Ahora vamos a ver cómo la gestionamos. Pues vamos por ello de una vez. Bien. La parte que vamos a hablar de gestión de la información corresponde a la fase de desarrollo de los activos. Recuerden ustedes, en el diagrama que tenemos aquí en la parte de abajo, recuerden ustedes que tenemos en esencia dos fases, la fase de operación y la fase correspondiente a lo que es la fase de desarrollo. Entonces, esta es la que vamos a hablar de la fase de desarrollo de los activos o la parte PIM, ¿de acuerdo? Voy a utilizar aquí el foco. Ok, aquí la fase de operación y la fase de desarrollo de los activos. Vamos a estar concentrados en esta parte de aquí, que es cuando desarrollamos el activo para luego llevarlo a la materialización del mismo, ¿ok? Bien. Ahora, avancemos con esto. Bien. Vamos a utilizar este esquema. Este esquema que ustedes están viendo aparece dentro de la parte 2 de la ISO 19650. Como ustedes pueden observar, tiene unos componentes acá como de un más en la parte inferior de cada uno de esos pequeños cuadrados, que nos debe recordar como cuando hacemos agrupación de columnas, por ejemplo, en un Microsoft Excel.
Estamos aglutinando una serie de actividades dentro de esta actividad macro. Y este esquema lo vamos a utilizar, vamos a entender en qué consiste. Vamos a ver primero, del número 1 al 8, en qué consisten las diferentes etapas, que primero, la única condición que se coloca es que son progresivas. Para llegar a la 8 es porque hemos pasado de la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No nos hemos saltado ninguna de ellas. ¿Ok? La primera de ellas, que es donde nos vamos a concentrar hoy, porque realmente casi el 70% de la parte 2 de la 19650 es en el desarrollo de esta parte de esquema de cómo gestionar la información en la parte de desarrollo de los activos. Vamos a hablar hoy particularmente de la primera, y las demás, pues la idea es que puedan utilizarlos ustedes cuando tengan la norma en sus manos, lo pueden utilizar como referencia para comprender el resto de temas que se manejan de la misma manera. Entonces, esta primera parte tiene muchos componentes. La primera es evaluación de las necesidades. ¿Quién es el que realiza esa evaluación de las necesidades? Vayámonos a las primeras sesiones, cuando hablábamos del ciclo de vida del proyecto. Aunque es un ciclo, una parte circular, el concepto de ciclo tiene su génesis en cuando nace la idea, cuando la entidad o el contratante desarrolla por primera vez esa idea para darla a la luz. Luego viene una petición de ofertas. Es decir, desarrollé mi idea y ahora quiero que profesionales, empresas especializadas en lo que debo desarrollar en mis necesidades y mis requerimientos, me entreguen una oferta que busque satisfacer eso que estoy solicitando. La siguiente etapa, ¿cuál es? Pues obviamente que alguien interesado y que cumple las condiciones de esos términos de referencia, dentro de los cuales se encuentra el EIR, presenta las ofertas. Viene luego un procedimiento de ¿qué? De adjudicación. Sea o no un tema público, sea o no una licitación, como en el concepto de que lo entendemos público, se da un proceso en el cual le adjudico, le notifico a un tercero, a una parte que se ha interesado en mi proceso realmente, que ha sido el adjudicatario, le entrego ese proceso. ¿Qué debe hacer luego de ganarse esa licitación, por decirlo de alguna manera coloquial? Tiene que hacer el proceso de movilización. Hubo una discusión muy interesante en el grupo de usuarios BIM Colombia con respecto a ese tema que podríamos revisar. En el número 6 está la producción colaborativa de la información, es decir, después de que este contratista, o sea, esa parte designada principal, ha recibido el contrato, tiene que empezar a producir la información, pero no de cualquier manera, de manera colaborativa. Luego tiene que entregar, ¿qué? Un modelo. Lo que se está requiriendo aquí es que toda la información que yo he gestionado para mi proyecto sea integrada en un único lugar y me la entregue a través de modelos y de contenedores para llevarme a la etapa 8, que es el fin de la fase de desarrollo. Entonces hemos visto lo que significan estos ocho números. Ahora vamos a ver, el más grande aquí en la derecha, lo que significa las letras A, B, C, D, E y F que tenemos dentro del mismo esquema. A la izquierda siguen los 8 números y ahora tenemos las letras. ¿Qué significa la parte A? Y observen ustedes, perdón, voy a utilizar aquí entonces el foco. Miren, aquí está. En la parte A que estamos viendo aquí, observen ustedes que une la etapa 7 con la etapa 2. La etapa 2, ¿cuál fue? La petición de la oferta. Y la etapa 7, la entrega del modelo de información. Es decir, el 7 es la respuesta final después de todo el proceso a eso que requerimos inicialmente como una entidad o como una empresa contratante de lo que yo necesitaba. La parte B son las actividades realizadas por el proyecto y observen ustedes que involucra todo este recuadro grande, a excepción de lo que corresponde a inicio y fin de la sesión. La parte C, observen ustedes que está solamente encerrando del número 2 al 7, es lo que realizo por cada una de las asignaciones. Es decir, en el momento en el que yo hice mis requerimientos, yo ya le asigné una tarea, designé una parte, le dije su obligación y lo que yo requiero es esto. Y es lo que él realiza después de que se hizo la evaluación de las necesidades. La parte D es la etapa de adquisición y se compone de dos numerales, que es esta que está aquí. Involucra el numeral 2 y el numeral 3. Entonces, en la parte que yo estoy haciendo de adquisición, lo que hago es que hago la petición de las ofertas y recibo las ofertas. Es un proceso que casi siempre, por no decir que siempre, se realiza lo que conocemos como in-house, totalmente interno y es confidencial. La parte E, que es esta que está aquí, que se compone de los numerales 4 y 5, es la etapa de la planificación de la información. Es decir, el contratista, parte que ha sido designada, ya empieza a elaborar su idea mental de, bueno, ya me gané este contrato, ahora cómo lo voy a desarrollar y me voy a preparar. Esquemáticamente podríamos decir que son las actividades que realizamos usualmente en las etapas que a veces se denominan como preliminares
o de preconstrucción, donde estoy preparándome para luego empezar ya a materializar mi proyecto. La definición de alternativas, el cierre de los estudios y diseños de detalle y la apropiación de los mismos se realiza en este momento. Y por último, tenemos la parte F, que es la etapa de producción y de la información que recoge los numerales 6 y 7, que son los de producción colaborativa de la información y la entrega del modelo. ¿Vale? Voy a volver a poner el ratón para avanzar a la siguiente diapositiva. Vamos a concentrarnos hoy solamente en el primero de ellos. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Observen ustedes lo que les decía, ese más que estaba aquí en la parte de abajo. Es como lo desplegué y se me abrieron 8 actividades que están involucradas dentro de esa primera actividad. ¿Y por qué vamos a hablar de ella particularmente? Porque queremos dejar esa nota mental con respecto a ¿es usted el responsable de la entidad contratante de sacar los procesos BIM? ¿Es usted el responsable de la empresa privada en sacar un proceso o hacer los requerimientos para solicitar una oferta o un procedimiento BIM? Esto es lo que usted debe realizar de acuerdo con la ISO 19650. Vamos a mencionarlo rápidamente y solo en algunos de ellos daremos algunos tips. El numeral 1.1, designar a los responsables de la función de gestión de la información. En el momento en el que tengo la idea al interior de la organización, lo primero que tengo que hacer es decir, ¿quién va a ser el responsable de mi organización? Que va a ser el responsable, que va a responder, que va a defender mis intereses en administrar la información de este proyecto. Me explico. Si es una entidad pública, usualmente lo que se hace es que se designa un coordinador de proyecto que se va a encargar de hacer el proceso licitatorio y luego de coordinar el proceso de estudios y diseños. A veces eso se da en una transición en la cual son personas diferentes, pero se debería transmitir, y ojo con el verbo que estoy usando, debería. El deber ser es que la información que tuvo quien coordinó desde la etapa prelicitatoria o precontractual lo transmita a quien va a hacer la coordinación de la parte de estudios y diseños o la parte de preliminares. 1.2. Establecer los requisitos de información del proyecto. Ya en las últimas 2 sesiones hemos hablado bastante de ello. Los requisitos que ha hablado el día de Alejandro, particularmente E y R, que debe sacar la parte que designa de lo que requiere para que asimismo le respondan posteriormente en una oferta. 1.3. Establecer los hitos de entrega del proyecto. Es decir, yo quiero sacar este proyecto, lo necesito dentro de 12 meses, va a estar compuesto de una etapa de preconstrucción de 4 meses, una etapa de construcción de 8 meses, y en esos 4 meses voy a tener 7 hitos correspondientes a entrega 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y en cada una me deben entregar tal cosa y tal otra. Todo lo correspondiente a la etapa preliminar. 1.4. Establecer la norma de información del proyecto. Aquí la traducción de norma se refiere a la parte de estándar. Debo definir cuáles son los estándares que voy a utilizar para la información del proyecto. Dentro de ello está la misma norma CISO, así como cuál va a ser ese procedimiento de mi codificación o de mis propias normas internas de empresa o de entidad contratante. No necesariamente tiene que ser un estándar, una norma ISO, una norma NTC. Se refiere también a los procedimientos estandarizados y normalizados que voy a requerir como parte de este proceso y que le voy a aplicar a la parte designada principal que sea elegida. Numeral 1.5. Establecer los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto. Y lo decía Alejandro hace un momento. Es responsabilidad exclusiva de quien saca este proceso, decir cómo quiere que se produzca la información del proyecto. No es responsabilidad de la parte que ha sido designada, es decir, del contratista o los subcontratistas. Eso nunca debe ser responsabilidad de ellos. ¿Por qué? Porque el dueño del proyecto es el que debe definir, ya lo vimos, qué es lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo quiere que se produzca para que cumpla con sus expectativas y sus requerimientos. 1.6. Establecer la información de referencia del proyecto y los recursos compartidos. En el caso de las consultorías que se realizan para algunas empresas del sector público, usualmente lo que se realiza bajo la normatividad colombiana es que hay una etapa de estudios y diseños. En esa etapa de estudios y diseños, que también tuvo esta serie de procesos preliminares, se desarrolla la información de referencia de detalle del proyecto. Y posteriormente, cuando ha cumplido su proceso de maduración como estudios y diseños de detalle, pasa a la etapa de construcción. Usualmente lo que hacemos es que se contrata una empresa, un contratista diferente al que realizó los estudios y diseños para realizar la etapa de construcción. Eso significa que este mismo procedimiento lo hice para estudios y diseños y lo vuelvo a repetir para construcción, pero la información de referencia la debo transmitir como contenedores de información de manera fiel,
reservada y fidedigna de lo que realizó una de las partes, se lo transmito a la siguiente, así como la manera en la que debe compartir el deber ser. 1.7, y ojo con esto, porque de esto es que vamos a hablar en la última sesión dentro de 8 días, establecer el ambiente común de datos del proyecto, y en la siguiente diapositiva lo vamos a mencionar. Quien debe definir cuál es el ambiente común de datos del proyecto no es el contratista, es el contratante, es la parte que designa quien dice el entorno, el ambiente común de datos o CDE que se va a usar es este, bien sea porque ya lo tengo adquirido de la empresa, porque tengo una gran experiencia en ello, o porque recién acabo de investigar, hacer estudio de mercado, hacer estudio de conocimiento y estratégico, en el cual definí que la mejor opción para manejar esto es esta. Y la información que voy a compartir de lo numeral 1.6, 1.5, 1.4, 1.3 va ya en ese entorno común de datos. Por lo tanto, viene predefinida y la persona, la empresa, la parte designada principal que llega, se tiene que someter a ese ambiente común de datos OCDE. Y numeral 1.8, establecer el protocolo de intercambio de información del proyecto. Usualmente lo que sucede es que en esta clase de empresas, y de acuerdo con la normatividad colombiana, está la empresa contratante y una figura que es un tercero que se denomina la interventoría, que en nombre de la empresa contratante defiende sus intereses y adicionalmente hace todos los procesos de revisión y gestión de la información hasta declarar satisfecho de acuerdo con los requisitos de la parte contratada principal. Es decir, en el numeral 1.1, como responsable de la función de gestión de la información, también puedo colocar un tercero. En este caso, puede ser un interventor. Y ese interventor, junto con la entidad contratante, junto con la parte designada principal o partes designadas principales y partes designadas, son los que se van a encargar de definir el intercambio de información del proyecto. ¿Por qué menciono partes designadas principales como plural? Sencillo. Pensemos en este ejemplo. Una entidad como el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá ha sacado a licitación un proyecto que se denomina Troncal Carrera 68. Ese proyecto, que es el proyecto grande, el proyecto macro, lo ha dividido en 5 diferentes tramos. Para cada tramo le va a contratar una empresa contratista que va a hacer la construcción y su respectivo interventor. Por lo tanto, para el proyecto grande del cual estáis definiendo la gestión de la información, cuyos términos son los mismos para todos los 5 tramos, voy a sacar 5 partes designadas principales, 5 interventores que serán responsables de gestión de la información y cada uno de ellos tendrá sus propias partes designadas, es decir, sus desarrollos, como bien mencionaba Alejandro, de sus task team y sus desarrollos independientes, como lo conocemos nosotros al interior a veces de subcontratistas, teniendo cada uno una ramificación propia, pero todos ellos deben enlazarse y unirse para generar un único proyecto, en el cual entre ellos se hablan como partes designadas a través de la coordinación que yo como contratante debo realizar. Y como ustedes se dan cuenta, todo esto es solo para la primera parte. Y así, al ver la norma, vemos del numeral 2 a 8 que están establecidos estos diferentes elementos y cada uno de ellos nos define la norma cómo debería, nos recomienda cómo debería desarrollarse cada uno de ellos. Si la entidad contratante no desarrolla los procesos como están descritos aquí que les estamos comentando, no se puede decir que el proyecto se está haciendo bajo norma ISO 19650, pese a que posteriormente la parte designada principal haga su mejor esfuerzo o aplique algunas de las condiciones de la norma. Para cerrar y para dejarlo como abrebocas para nuestra siguiente sesión, vamos a ver el tema que les mencionaba con respecto a la parte que designa quién es el que establece el CDE, el ambiente común de datos. El CDE son las siglas de Common Data Environment. Por eso un poco les mencionaba ahorita entorno común de datos, pero en nuestra parte colombiana le vamos a llamar ambiente común de datos. ¿Quién es el que lo establece? La parte que designa el contratante, es el que lo implementa, el que lo configura y apoya en todos los procesos para que sea implementado de manera saludable, o sea, es decir, de manera correcta, por parte de todas las partes designadas. Debe satisfacer además los requisitos generales del proyecto y apoyar sobre todo la producción colaborativa de la información. El CDE, pese a lo que nos comentaba justamente Alejandro hace un momento, que bien puede ser un Google Drive, bien puede ser un elemento de esos que la nube nos permite administrar información, dependiendo del objetivo que perseguimos, de la cantidad de información y de la importancia del proyecto,
nos debe permitir es que sea producción colaborativa. Si el elemento en algún momento no lo permite, significa que no es posible utilizarlo. Adicionalmente, como decía aquí al final, se puede designar a un tercero para que aloje, administre o se haga cargo del CDE del proyecto. En este caso, se recomienda que se haga en una asignación separada. Ojo con esto, separada. Si un tercero va a administrar el CDE, no debe ser el mismo que he contratado yo para el objetivo principal de mi proyecto. Y en todo caso, observen lo que dice aquí al final, debe ser antes de que se inicie el proceso de la parte designada principal. Es decir, la entidad, el contratante, empresa privada o empresa pública, de manera previa, antes de contratar la parte designada principal de mi proyecto y de mi objetivo principal, debe tener establecido, haber adquirido, implementado y en funcionamiento el CDE. Y esto es algo que debe decirse y por el cual hacemos hincapié, no se está realizando de manera correcta en nuestro entorno. Y es algo que tenemos que empezar a aplicar si deseamos hacer uso de las principales prerrogativas de la ISO 19650. Y con eso voy a mirar mi reloj. Nos hemos pasado unos varios minutos, pero creo que fue bastante importante el día de hoy. Esta fue la finalización de nuestra quinta sesión de 30 minutos con la ISO 19650. Nos queda solo una sesión. Nos vemos en 8 días para hablar exclusivamente del ambiente común de datos y todos los otros temas que nos corresponden. Y en la última sesión, ustedes se han dado cuenta que el manejo de la plataforma pues no solo permite interacción a través de chat. Entonces, en la última sesión yo creo que vamos a intentar a ver si podemos charlar y conocernos con algunos de ustedes ya para cerrar estas sesiones de ISO con la 19650. Por ahora, creo, Alejandro, que es el momento de despedirnos. Claro que sí. A todos muchísimas gracias, que tengan un feliz día y nos vemos en 8 días. Gracias por su tiempo y por acompañarnos en estas sesiones de 30 minutos con la ISO 19650. Hasta luego, gracias. A todos muchas gracias. Recuerden, pueden consultar también en su podcast BIM Station. Fuimos TD3 Arquitectura y BIM International. Y permítame, voy a mirar algo acá. Alguien nos está escribiendo. Bueno, qué excelente. Muchas gracias. Nos dice Diego. Sandra dice gracias. Por aquí también se encuentra Margot. A ustedes, de verdad. También Oscar Iván nos escribe que gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a que estas iniciativas se puedan hacer realidad. También Nicolás nos está escribiendo que muchas gracias. Un saludo a todos ustedes y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Sigan en la metodología BIM. Hasta luego.